Desde Chía, Cundinamarca, Colombia. Transmite canicaradio.com. Canicaradio.com, tu fiel compañía. A esta hora y en www.canicaradio.com, las noticias de Colombia y el mundo. Canica News. Canica News. Con la dirección de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra, presenta Víctor Manuel Salamanca. Bienvenidos. Hoy es viernes 23 de abril de 2021. Somos Canica News y queremos agradecerles que durante todo este tiempo nos acompañen siguiendo las noticias de Colombia y el mundo. Muy pronto podrán vernos y escucharnos a través de las principales redes sociales. Reciban un cordial saludo desde la educada, cultural y segura ciudad de Chía, Cundinamarca, en Colombia. Pueden escucharnos en 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche, horas de Colombia, a través de canicaradio.com. La dirección general es de Rodrigo Ariza, la producción de Alexa Saavedra y en la presentación quien les habla, Víctor Manuel Salamanca. Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a 100 días de tristeza. Proverbio chino. La información con los periodistas que generan opinión. Aquí están las principales noticias del día. A continuación, los titulares de las principales noticias acontecidas en las últimas horas en Colombia y el mundo. Profesores universitarios solicitan ser vacunados por ser población de riesgo. Comisión Quinta del Senado hundió proyecto que prohibía el glifosato. Igualdad inmunológica, respuesta ineluctable a la pandemia global endémica. Llegaron a Colombia otras 549.900 dosis de vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo logrará Colombia reducir sus emisiones de CO2 en un 51% para el año 2030? Alexa Saavedra presenta las efemérides de la fecha. No es cierto que quienes ganen más de 2,5 millones de pesos declararán renta, dice Dian. Desfavorabilidad de Duque es del 65%, encuesta polimétrica. Si algún suceso se produce, desde la sala de redacción informa nuestro director Rodrigo Ariza. No debe asustarse cuando haya casos de coronavirus en los colegios. Nuevo informe ratifica que Shakira defraudó 14,5 millones de euros en España. Hoy, viernes de vallenato, con la mejor exponente de este género, Nancy Ramírez. Estas y otras importantes noticias de Colombia y el mundo, solo aquí, en Canica News. Bienvenidos. Canica News, las noticias de Colombia y el mundo en un solo informe. Canica News. La educación es noticia en Canica News. Profesores universitarios solicitan ser vacunados en fase 3 por ser población de riesgo. Bogotá. Según la carta firmada por la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, dentro del plan de vacunación solo están incluidos en la fase 3 los profesores de los colegios de educación básica primaria y secundaria. A través de una carta dirigida al ministro de Salud, Fernando Ruiz, profesores de la Universidad Nacional de Colombia solicitan ser incluidos en la población vulnerable, que será vacunada dentro de la fase 3 del Plan Nacional de Vacunación. La razón, según explica el comunicado, es la posición de riesgo que comparten con los docentes de primaria y secundaria, que sí están dentro de las fases de la primera etapa. Según la carta, firmada con fecha del pasado 19 de abril,
Dentro del plan de vacunación solo están incluidos en la fase 3 los profesores de los colegios de educación básica, primaria y secundaria. La vacunación es una estrategia vital para garantizar la continuidad de este proceso, y así consideramos fundamental priorizar a los profesores de los colegios de educación básica superior y secundaria. Queremos llamar su atención sobre la importancia de incluir en la fase 3 a los docentes que hacen parte esencial de la educación superior, señala la misiva. Canica News. Política nacional en Canica News. Comisión Quinta del Senado hundió proyecto que prohibía el glifosato. Bogotá. El archivo de esta iniciativa le da más aceite al decreto expedido recientemente por el gobierno, con el que sienta las bases para reanudar la fumigación aérea con glifosato. Con 8 votos contra 5, la Comisión Quinta del Senado hundió la propuesta de los movimientos alternativos de prohibir las fumigaciones con glifosato a los cultivos de uso ilícito a través de proyecto de ley. Esta decisión de las mayorías del gobierno se lee como un saludo al decreto que expidió hace poco el presidente Iván Duque, junto a sus ministros, con el que se crea el marco normativo para el uso del glifosato en la fumigación aérea y con el que, según el Ejecutivo, se controla el riesgo para la salud y el medio ambiente. La erradicación forzosa, sea manual o aérea, es infructuosa. Hoy el camino es regular la producción de cultivos de uso ilícito, dijo el presidente de la comisión, el liberal Guillermo García Realpe, quien delegó la dirección de la sesión para participar en la discusión y defender la prohibición del glifosato para fumigar. Tras la derrota, anunció que insistirán en el tema junto con todos los congresistas autores de la iniciativa, hasta convencer al Congreso, según dijeron, de los daños a la salud y el medio ambiente que han señalado los estudios citados por la oposición. Canica News. Atención, esta es información de último momento y la registra Canica News. Canica News. Y desde la sala de redacción de Canica News informo. Mañana 23 de abril sin luz estarán varios barrios de Bogotá y un sector del municipio de Soacha. A pesar de la cuarentena general, el servicio de energía se suspenderá por algunas horas en 9 barrios de Bogotá y en 1 de Soacha. Los cortes de energía serán por algunas horas mientras se realizan labores de mantenimiento. Para hoy 23 de abril, Codensa programó una serie de cortes de energía en la ciudad de Bogotá con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Por esta razón, la empresa recomienda no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. Estos son los cortes de luz programados para este viernes 23 de abril. Barrios Unidos, San Fernando Occidental, en Bosa, Cañaveralejo, en Ciudad Bolívar, Millán y San Francisco, en Engativá, Los Álamos, en Kennedy, Ciudad Kennedy Sur, Providencia Occidental, en Santa Fe, en Veracruz, en Usme, la Fiscalía Norte, en Soacha entre las carreras 13 Este y la carrera 15 Este, desde la calle 31 hasta la calle 33. Estos son pues los cortes que anuncia Codensa para hoy, viernes 23 de abril. En otro ámbito de la información, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, eligió a Álvaro Iván Barrero Buitrago como nuevo director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El mandatario así se lo oficializó a Carlos Mario Estrada Molina, director general del SENA. Recordemos la votación que obtuvieron los finalistas que querían quedarse con este cargo regional en el departamento del Tolima. Por orden de puntaje de mayor a menor fueron Víctor Manuel Ariza 60,3, Edna María Briñez 55,40, Álvaro Iván Barrero Buitrago 54,23, Juan Pablo García Poveda 51,80,
Él es el actual secretario de Planeación y de las TIC de la Gobernación del Tolima. Y también estuvo en esta competencia Brian Bassin Bulla, que tuvo 50,13 y es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué y uno de los más opcionados, porque pues la experiencia de haber estado ya le daba, pues pensaban muchos, puntos de ventaja. Hubiera quedado en buenas manos la dirección regional del SENA en el Tolima, en las manos de Brian Bulla. Y hasta aquí las noticias de las últimas horas. Les informó Rodrigo Ariza desde la sala de redacción de Canica News. Continúen con más noticias. Canica News. La salud es noticia en Canica News. Igualdad inmunológica. Respuesta ineluctable a la pandemia global endémica. Noticias del mundo. Dado que ahora salud pública significa salud global, la igualdad inmunológica debe desarrollarse como un derecho humano nuevo y autónomo, que garantice el acceso y la distribución equitativa de las vacunas. Aquí una propuesta sobre cómo hacerlo posible. Las proyecciones científicas más recientes revelan un hecho inexorable. El mundo no alcanzará en 2021 la inmunidad colectiva requerida para dejar atrás el virus COVID-19. Existen dos formas para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño. De un lado, una vacunación cerca del 70% de la población mundial antes de que la composición genética del virus se transforme a tal punto que la vacuna diseñada para atacar la cepa original, SARS-CoV-2, resulte ineficaz ante sus variantes. De otro lado, la inmunidad natural o habilidad biológica para producir un nivel de anticuerpos suficientes para repeler futuros contagios después de contraer el virus. Desafortunadamente, el riesgo de mutación exponencial del virus, la disparidad en el ritmo de vacunación, la distribución nacionalista de la vacuna, las campañas de desinformación y el acaparamiento de la mitad de las dosis que habrán de producirse en 2021 por parte de 31 países, que es solo el 14% de la población mundial, no permitirán alcanzar la inmunidad colectiva necesaria este año. Canica News. Actualidad nacional en Canica News. Llegaron a Bogotá otras 549.900 dosis de vacunas contra el coronavirus. Bogotá. En la tarde del miércoles 21 de abril, Colombia recibió nuevas dosis de la vacuna contra el coronavirus. Como señaló en Twitter, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, arribó un lote del biológico producido por Pfizer. En él había 549.900 dosis. Con estas vacunas, el país ha recibido un total de 5.615.184 dosis. Todas, salvo un lote de AstraZeneca, 244.800, han sido de Pfizer y de Sinovac. Luego de que se presentaran retrasos en la vacunación de algunos pacientes, esta semana el gobierno mostró cuál era el calendario de la llegada de vacunas. Entre abril y mayo esperan recibir las siguientes cantidades. Pfizer. Además de la entrega el pasado 21 de abril de 549.900 dosis, habrá otra la semana 5, 551.000 dosis. En mayo, además, Colombia recibirá otros 2.231.575 dosis. Las fechas precisas aún no se conocen. Sinovac, de la empresa china, Colombia recibirá 1 millón de dosis el 27 de abril, 1 millón más el 2 de mayo y 2,5 millones de dosis ese mes, aunque se desconoce el día. AstraZeneca. En mayo el país recibirá 200.000 dosis de esta vacuna. La fecha aún no ha sido confirmada. Mecanismo COVAX. No se conoce la fecha precisa, pero se espera que antes de la primera semana de mayo lleguen al país 912.000 dosis de la marca AstraZeneca, pero a través del mecanismo COVAX. Si estas entregas se cumplen, el número de dosis que habría recibido Colombia sería el siguiente: 5.035.195 de Pfizer, 7.499.964 de Sinovac, 200.000 de AstraZeneca y 1.273.800 del mecanismo COVAX. En total, el número de dosis sería de 14.008.959 dosis. Canica News. Noticia ecológica.
en Canica News. ¿Cómo logrará Colombia reducir sus emisiones de CO2 en un 51% para el año 2030? Bogotá. En la octava sesión de la cátedra Repensar Nuestro Futuro del Foro Nacional Ambiental FNA, se discutieron los cambios que tendrá que hacer el país para alcanzar esta ambiciosa meta. A finales del año 2020, el gobierno colombiano dio un anuncio trascendental en materia ambiental. Teniendo en cuenta los retos de descarbonización a nivel mundial, el gobierno se comprometió a reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, la meta más alta trazada en la región de América Latina y el Caribe. Para lograrlo, el gobierno se comprometió a profundizar la transformación energética y a reducir la deforestación. Esta meta planteada por el gobierno fue el eje central de la octava sesión de la cátedra Repensar Nuestro Futuro del Foro Nacional Ambiental FNA, en la cual participaron Manuel Guzmán Genesi, director general de Red KLN, Juan Pablo Ruiz Soto, consultor de las Naciones Unidas, Germán Poveda Jaramillo, profesor del Departamento de Geología de la Universidad Nacional, sede Medellín, y Lina Muñoz Ávila, directora de la especialización y maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario. Canica News. Economía nacional en Canica News. No es cierto que quienes ganen más de 2,5 millones declararán renta, dice DIAN. Bogotá. Durante un debate de control político, el director de la DIAN explicó, entre otras cosas, por qué el gobierno defiende el fin del régimen de exentos de IVA. Darle el cheque a las personas que lo necesitan, a la población vulnerable. Según Lisandro Junco, director de la DIAN, es lo que el gobierno pretende con el fin del régimen de exentos y dejando bienes como los huevos, el arroz y las verduras en la categoría de excluidos de IVA. Así lo explicó en la Comisión Cuarta del Senado de la República, en donde se llevó a cabo un debate de control político a la propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno. Vale la pena recordar que los bienes exentos, categoría en la que actualmente están muchos alimentos y otros bienes, tienen IVA, pero de 0%, es decir, causan el impuesto y los productores pueden, al final de los procesos, pedir la devolución de todos los IVA que pagan en la cadena. Los bienes excluidos, por otro lado, no causan el impuesto. Por lo tanto, no se puede pedir la devolución de los IVA pagados para producir el bien en cuestión. Por ejemplo, el IVA del alimento balanceado que consume el ganado. Esta propuesta es la que, según los economistas y gremios, podría derivar en un aumento de los precios finales para los hogares. Si el IVA es un costo que tiene que asumir el productor, es probable que éste termine trasladando eso a los consumidores. Sin embargo, según Junco, el cheque de esas devoluciones suma 1 billón de pesos, por lo que en el debate le solicitó a los senadores que le permitan al gobierno entregar el cheque a los más pobres, es decir, no a los productores. En su intervención, el director de la DIAN también aclaró la cifra del umbral a partir del cual las personas naturales tendrían que declarar renta en 2023. No es cierto que van a pagar los asalariados por 2,5 millones de pesos al mes, dijo. De acuerdo con los cálculos de la entidad, los ingresos anuales de las personas que tendrían responsabilidad con el impuesto sobre la renta tendrían que sumar alrededor de 50 millones de pesos anuales, es decir, unos 4,1 millones mensuales, sin descontar seguridad social. Descontando seguridad social, es decir, lo que puede llegarle a un asalariado a su cuenta de nómina, serían unos 3,79 millones. Ahora llegan las efemérides de la fecha con Alexa Saavedra. Canica News. Arte y consejos útiles con Alexa Saavedra en Canica News. Un saludo muy especial a todos los cibernautas que se conectan con nosotros en este día. Soy Alexa Saavedra. Quedan 252 días para finalizar el año. Un día como hoy, 23 de abril de 1824, el Congreso Federal de Centroamérica abole la esclavitud. 23 de abril de 2003, en Pekín, China, se cierran todas las escuelas debido al virus SARS.
23 de abril de 2005 se sube el primer video en YouTube. Un 23 de abril de 2009 en México aparece un brote de un nuevo tipo de gripe que posteriormente aparecerá en diferentes países del mundo. Hoy, 23 de abril, celebramos el Día Internacional del Libro. Es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países y en el 2010 la celebración ya había alcanzado más de 100. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes como Maurice Dron, Haldor Karl Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo y William von der Vos. El Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores fallecidos. Hoy, 23 de abril, también es el Día de la Cerveza en Alemania. Hoy, 23 de abril, las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma Español o también Día de la Lengua Española en Naciones Unidas. Según aprobó el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y el desarrollo del multilingüismo y el multiculturalismo, así como crear conciencia entre los funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y el uso del español como idioma oficial del organismo. Don Miguel de Cervantes Saavedra es el escritor español más reconocido y autor de la primera novela moderna en lengua española. Hoy celebramos en Colombia también el Día del Bibliotecario. Es la persona profesional encargada de documentar y desarrollar procedimientos para organizar la información, así como ofrecer servicio para ayudar e instruir a otras personas en la manera más eficiente para identificar y acceder a la información que necesiten en sus diferentes formatos. Seamos un feliz día a todos los bibliotecarios y bibliotecarias en Colombia. Esto es todo por hoy, nos escucharemos en una próxima oportunidad. Canica News. Escucha este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Los Chiquis y la Generación T por www.canicaradio.com. Los Chiquis y la Generación T. Porque los chiquis también crecen. de 9 a 10 de la mañana. Canica News. Política nacional en Canica News. Desfavorabilidad de Duque es del 65%. Encuesta polimétrica. Bogotá. Esta semana se conoció la más reciente encuesta polimétrica de cifras y conceptos, que revisa aspectos de la cultura política y de la imagen de los mandatarios nacionales, algunos regionales. Los datos fueron recolectados entre el 8 y el 16 de abril. En cuanto a la percepción de los funcionarios públicos, la medición encontró que a corte de este mes la desfavorabilidad del presidente Iván Duque se sitúa en un 65%, la misma cifra de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez en este aspecto. Según el acumulado de datos de abril de 2019 a abril de 2021, mientras que el jefe del Estado subió 2 puntos porcentuales en desfavorabilidad, estaba en el 63% en octubre de 2020, la segunda al mando del Ejecutivo bajó 2 puntos porcentuales, estaba en el 67% en octubre de 2020. Los datos se leen en un contexto político en el que el gobierno ha estado midiendo la opinión de los colombianos sobre la reforma tributaria que radicó el Ejecutivo y que llega con fuertes críticas por el peso que en el documento se le confiere a la clase socioeconómica media por cuenta de la necesidad de tributos al país. Por demás, la encuesta expone los porcentajes de favorabilidad en las mediciones anteriores desde abril de 2019. En ese marco de tiempo, los porcentajes del presidente en este asunto oscilan entre el 39%, mientras que los de la vicepresidenta se mueven desde el 37%. Según la medición de Polimétrica, la población de 18 a 25 años es la que peor percepción tiene del presidente. El 75% de este grupo etario considera desfavorable su imagen.
Le sigue sucesivamente la población entre 26 y 35 años con un 72%, luego la de 36 a 45 años con un 67%, la de 46 a 55 con un 60% y la de 56 a 65 con un 56% de desfavorabilidad, lo que tiene mayor aceptación entre los adultos mayores de 65 años. A partir de allí, su favorabilidad es del 48% para abril de 2021. Canica News. La educación es noticia en Canica News. No debe asustarse cuando haya casos de coronavirus en los colegios. Bogotá. Si usted es papá o mamá, o tiene entre sus familiares más cercanos a un menor de edad, es posible que en las últimas semanas haya recibido en su WhatsApp noticias sobre casos de COVID-19 en colegios. Es normal que se haya inquietado e incluso que haya dudado en enviar al niño o niña a clases. Cualquiera se pondría nervioso al ver mensajes que sugieren que el virus está en un entorno escolar. La mala noticia es que probablemente lo vas a seguir recibiendo, porque a medida que regrese la educación presencial, los medios y gremios continuarán registrando estos contagios. La buena es que hay muchas razones para no asustarse y muchos argumentos para hacer lo posible para que los menores retornen a las aulas. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Nuevo informe ratifica que Shakira defraudó 14,5 millones de euros en España. Madrid. La Fiscalía considera que la cantante colombiana tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal en España. La agencia tributaria española ratificó que la cantante colombiana Shakira defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades. En un informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, que esgrime su agenda de conciertos y Televisa para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España y por lo tanto no tenía obligación de tributar en ese país, afirmaron a la agencia EFE fuentes jurídicas. Ante esta situación, la magistrada que instruye la causa citó a declarar el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a la defensa de la cantante para que expongan sus tesis sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de Shakira, según avanzó el diario Periódico de Cataluña. En enero del año pasado, 2 funcionarios de la agencia tributaria ya declararon ante la juez y se reafirmaron en el informe que en su día enviaron a la Fiscalía para comunicar que la artista habría estado evadiendo el pago del impuesto sobre las rentas de las personas físicas entre los años 2012 y 2014. A raíz del informe, la Fiscalía presentó en diciembre de 2018 una querella contra la cantante y su asesor fiscal en Estados Unidos, a los que acusa de 6 delitos contra Hacienda Pública por urdir un plan para no pagar ni el RFP ni el impuesto sobre el patrimonio, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que Shakira percibía. Canica News. Actualidad internacional en Canica News. Disney podría transmitir películas de Sony después de Netflix. Noticias del mundo. Algunas películas como las de Spider-Man aparecerán en Disney y otras en las redes de cable. El acuerdo entra en vigor el próximo año y se extenderá hasta el 2026. Las películas de Sony, incluidas las de Spider-Man, estarán disponibles en el servicio Disney, mientras que otras películas podrán aparecer en Hulu o en las redes de cable de la compañía. El acuerdo entra en vigor el próximo año y se extenderá hasta el 2026. Esta es una victoria para los fanáticos, que se beneficiarán de la capacidad de acceder al mejor contenido de 2 de los estudios más prolíficos de Hollywood, una serie de plataformas y experiencias para la audiencia, dijo Chuck Seifler,
quien ayudó a negociar el acuerdo como encargado de operaciones comerciales de ABC, FX y otras redes de Disney. Las películas tradicionalmente se lanzan en fases, conocidas como ventanas, primero en los cines, luego para compra o alquiler en el hogar y luego en servicios de televisión por suscripción como HBO. Más adelante quedan disponibles en la televisión más tradicional. El acuerdo con Disney sigue a un anuncio de principios de este mes de que Netflix habría obtenido los derechos de las películas de Sony, después de su aparición en los cines y para la compra o alquiler de entretenimiento en el hogar. Esa relación comienza el próximo año y significa que Netflix tendrá películas de Sony antes de que comiencen a emitirse en los medios de Disney. Canica News. El turismo es noticia en Canica News. Vuelos desde Leticia serán reactivados. Leticia, Amazonas. El Ministerio de Salud anunció la apertura de vuelos comerciales desde y hacia Leticia, Amazonas, a partir del 1 de mayo. Estaban suspendidos por picos de contagio desde enero. Será necesario viajar con carnet de vacunación, dado que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido la apertura segura de vuelos comerciales desde la capital del Amazonas hacia el resto del país. Canica News. La música es noticia en Canica News. Hoy viernes de vallenato, con la mejor exponente de este género, Nancy Ramírez. Hoy el invitado al cierre de Canica News es el folclor del Valle de Upar. El vallenato ha sido interpretado en su mayoría por voces y acordeoneros hombres. Las mujeres que han incursionado con éxito en este género han sido pocas. Para mencionar algunas tenemos a Patricia Terán y a Adriana Lucía. Pero hoy viernes vamos a reseñar la voz, el estilo y el contenido de las letras de Nancy Ramírez, artista reconocida en Colombia y en muchos otros países. De su autoría vamos a escuchar No te rindas. La voluntad de Cristo que me quiso probar, las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Este mundo, arrodillada y llorando le dije a él, mejor quítame la vida. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. No te rindas, una canción con mensaje que cae muy bien en estos días de incertidumbres por la pandemia. Nancy Ramírez nació en Armedo, Tolima, y ha desarrollado su carrera artística en la costa atlántica y en Estados Unidos.
Con Vallenato despedimos esta emisión. Si Dios lo permite, regresaremos el próximo lunes a las 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche, con Rodrigo Ariza en la dirección general, Alexa Saavedra en la producción y en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca. Gracias por preferirnos y que Dios les bendiga. Continúen con la programación de canicaradio.com, tu fiel compañía. Amigos de Canica Radio, les habla Víctor Manuel Salamanca y los invito para que escuchen Tiempos de Radio, Tiempos de Música, los sábados a las 3 de la tarde y la repetición los domingos a las 7 de la noche. Tiempos de Música, Tiempos de Radio, con la historia de la música y la radio en Colombia y el mundo. www.canicaradio.com, tu fiel compañía. La información no se detiene y el equipo de realizadores de Canica News continúan generando noticias. Volveremos en una próxima emisión para que ustedes queden bien informados. Somos Canica News.